Luego de un mes y medio del lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero, portales como 3D Juegos, Vandal o Level Up se hicieron eco que el título perdió más del 90% de sus jugadores en Steam, lo que llevó a muchos a pensar que está muerto, y varios creadores relacionados a la franquicia de Akira Toriyama dieron su opinión del tema. Ya les adelanto, no creo que Sparking Zero esté muerto, de hecho me parece una pelotudez ese pensamiento. Sin embargo, hay cosas que tienen que cambiar ya, o de lo contrario pronto lo va a estar. Refiriéndose a este tema, entre los más destacados puedo mencionar a TM Juega, David-SC y Ram, 3 youtubers sobre los que haré especial énfasis en base a sus análisis, y a su vez aportaré mi visión como jugador competitivo de los Tenkaichi originales y del actual Sparking, porque si algo tienen en común es que ninguno de ellos dijo que la historia se está repitiendo. Todos los problemas presentes, como la reiteración de los mismos 10 luchadores en Ranked cuando hay 182 para elegir, que los combates online, en lugar de ser espectaculares visualmente y explotar las mecánicas, sea un despilfarro de spam sin sentido, el desbalance y demás, son aspectos que ya existieron en el competitivo de Budokai Tenkaichi 3 y se les pudo encontrar una solución. Así que hoy veremos a detalle no solo estas cuestiones que rodean a su secuela oficial, sino cómo hizo la comunidad para solventar los de la entrega anterior. Pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Si algo se puede decir es que no existe mejor representación en videojuegos de los combates de Dragon Ball que esta saga. Como ya dije en innumerables videos de mi canal, los combos, las contra Z, las técnicas, las defensas, la destrucción de escenarios, los movimientos personalizados incluso en transformaciones, los choques de poderes, las referencias al anime, entre otras cosas. Y eso lo pienso yo y lo reafirma gran parte de la fanbase. Por eso, durante los años 2014 a 2017 me dediqué a competir presencialmente en torneos de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi equipo era Goku Inicio, Medio y Fin Base, y aunque siempre me iba entre el tercer y el segundo lugar, nunca pude ganar ninguno. En aquel momento no sabía que era por cuestiones relacionadas al meta, y es que si observan esta tier list realizada por pro players, verán que mi team estaba formado por puros mid tier, mientras que mis rivales top tiers. Luego de 3 años de podios sin ninguna medalla de oro, decidí darme un pequeño descanso, y no fue hasta 2019 que volví a ir a otra convención, salí campeón por fin, y cuando creí que ya había cerrado el ciclo, descubrí un servidor de Discord que hacía competiciones en línea a través del emulador de Dolphin. A finales de ese año me uní a aquella comunidad definitivamente, y eso evolucionó en un recorrido que llegó hasta septiembre de 2024, en donde 9000 personas de Latinoamérica y Europa disputaron en vivo por Twitch más de 5 temporadas, con campeonatos de Tenkaichi 1, Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, Tenkaichi 4, el mod creado por el Team BT4, y Tenkaichi Tag Team Online. Haremos foco en los inconvenientes relacionados al 3 y al 4, dado a que son los más relevantes. Evidentemente, el desbalance es enorme, al punto que si tenemos 2 peleadores en un nivel de habilidad similar y uno escoge a cualquiera de los rangos Z o SS a la par que el otro a uno high tier, ya tiene la partida perdida. ¿No me creen? Acá tienen una demostración con Maxi God y Chris, 2 auténticas bestias jugando. Buenas a todos, soy directo para el canal de hoy. Estamos jugando Dragon Ball. Uy, me costó. Corto. Este es tu set, amigo. Este es el set top tier. Yo no ando, no juego, mira. Este es el mejor personaje del juego, amigo. Sí. No, bueno, va a ganar Chris. Che, ¿nunca te dijeron que cierres un poquito el orto? Mufatrox. Qué habladores. Muerto. Te imaginas que les queda. Es que no le apreté el tensor. ¿Qué dijo?
No le apreté al timing 0. La que te hizo, La peruana. Tomadísimo. Y eso no es algo malo, porque claramente no fue concebido para ser un juego competitivo. De hecho, fuimos nosotros quienes elegimos darle esa esencia. Al haber tanta diferencia, no se puede culpar a nadie por querer agarrar a los más rotos. Es lógico. Pero, ¿de qué sirve entonces tener una plantilla tan extensa y un sistema de combate exquisito si a la hora de la verdad eso se reduce a ver únicamente 5 luchadores de 161 consiguiendo victorias sin esfuerzo alguno? ¿Les suena familiar este pensamiento? Porque en el original eran Cell tercera forma, Broly Super Saiyajin legendario, 17 o Arale. Ahora, en el Sparking 0, ¿a cuántos Dr. Willow, número 19, Dr. Geros, Bellito Super Saiyajin, Rikum, Ginyu, Roshi, Videl, Goku Ultra Instinto o Yajirobe se toparon? ¿Creen que es porque les gustan esos personajes o porque están OP? Además, el argumento de no es un juego competitivo, como bien dijo David-SC, no tiene ningún tipo de sustento en este caso. Y para que se entienda, voy a dejar este fragmento de su video. Hay muchas personas que dicen que simplemente no quieren que existan los balanceos en los personajes, ya que la franquicia Budokai Tenkaichi siempre se ha caracterizado por respetar la escala de poder tal cual el anime, y además este nunca fue un juego competitivo. Y esto sería cierto, y créeme que estaría de acuerdo, pero lamentablemente el propio juego te dice lo contrario, ya que este tiene un modo clasificatorio con diferentes tipos de rangos y todo. Y esto es contradictorio, ya que los propios desarrolladores dijeron que este no sería un juego competitivo, y si realmente no querían que fuera un juego competitivo, hubieran puesto simplemente un modo online pero sin rangos o ese ranking con las personas de todo el mundo. Es que incluso hay rankings de batalla de 1 contra 1, rankings para cada personaje y también ranking para el modo PD, que es un modo en el que cada peleador tiene una cantidad de puntos, y la máxima cantidad de puntos que puedes usar son 15 puntos. Entonces, una persona como yo, que no disfruta del meta, puede subir solamente hasta rango B, porque después va a perder buena parte de sus enfrentamientos, no por falta de habilidad, ya que en mi caso estoy en rango Z en combate único y S4 en PD, justamente porque tuve que dejar de lado esa visión y cambiar a mi equipo para seguir subiendo, por la sencilla razón que por el armado de los 15 puntos estoy en desventaja numérica 3 vs 5 o 3 vs 4. En consecuencia, a menos que le mate a 2 sin que ninguno se me muera, es derrota asegurada porque no me va a dar el tiempo, cuando en el Sparking Meteor el vencedor era el que más daño hacía y no el que quede con mayor cantidad de personajes vivos. No sé por qué no lo han hecho así y espero que lo arreglen urgente. Les dejo otra demostración para que vean. Dale, boludo, pegame. Para mí, quedan 60 segundos. No sé qué te calentas. Bueno, ahora se peleen. No tenés tranquilidad en tu interior, amigo. La verdad es que no tengo más. Te da mucho odio, amigo. Te pegan en casa, ¿no? No, a vos te pegan en casa, mira el poder boludo que te comiste. Y bueno, amigo, no juego todo el día, amigo. Es una banda, no juego. La de Meatrox. Mórico. Tírale uno si quedó bien, amigo. Tírale uno si quedó bien, David. Si ya vas a ganar, le mataste uno. Es verdad. Con el objetivo de meterle dinamismo y reducir la duración de los eventos, se disminuyó la cantidad de guerreros por participante de 3 a 1, y en caso de certámenes por equipo, iban a estar constituidos de a 4 y 6 jugadores respectivamente, lo que era posible gracias a Parsec. Hasta hubo uno de más de 100, organizado por Zenkai Z, y apenas llegábamos a las 2 horas y media. Y si les pregunto, ¿cuál es la mecánica más compleja de dominar? Pensarán automáticamente en la Contra Z por su timing y ejecución. Y lamento informarles que a pesar de tener una ventana de un fotograma y ser extremadamente complicada, es inútil. A la muestra, un botón.
Así es, el que tenga menos ki siempre saldrá victorioso en duelos de Vanishing. En otras palabras, no importa qué tan bueno seas, porque a lo que tenés que prestarle atención es a tus barras. Esto fue solucionado en el Tenkaichi 4 Mod, ya que ahí la contra Z otorga armadura permanente más 5 barras de ki, lo que eliminó por completo la cuestión. Aparte, se introdujo un balance alternativo sin dejar de lado la filosofía de la franquicia para que en el competitivo se pueda seleccionar lo que uno quiera y aún así tener chances de ganar. De tal forma que una pelea de Budokai Tenkaichi 3 Online se ve así. Si tírale uno, si tírale uno. ¿Cuánto el combo? Está esperando Tírale el uno, L1. se regaló. De hecho, debería hacerlo ahora para no perder más vida. Bueno. Rayo mortal, ole, No. 7100 de daño. Qué guachín, dice. Cuidado con la ruptura de guardia. Ay, Dios. No te preocupes, tengo No imagen. puede, No puede ser salir. que justo cuando le logro romper la guardia tenga un personaje que no tiene poder. Tantos mapas y este mapa salió la mayoría de veces, sí, ¿no? Buenísima. ¿Qué Bueno, hijo de dame. puta? Ahora Ahora me sí estoy puedo cogiendo. jugar. Y una del 4, Pero, así. sin embargo, Goku 4. ¡Uy! Z Ah. contra se hizo el viento. Uy. ¡Ay! Sí. ¡Ay! ¡Pum! Flash aéreo. Tuki. No es cierto, no es cierto. 2 aciertos, 3 aciertos. Anda ese Goku que se acaba de bufear y se va a destransformar. ¿Oh? ¿Lo mismo? No, ya sé qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El choque. No, no me digas. ¡Kirama! No, duelo de Genkis. No puede ser, la versión pequeña termina llevándoselo Gon. Dejaré que ustedes me digan cuál de las dos se ve como un enfrentamiento de Dragon Ball. Y si todavía no los convencí, no me hagan caso a mí, háganle caso a Bandai, que organizó un torneo internacional sin Latinoamérica, a excepción de México, en el que los jugadores podrán tener un top elegido por Jun Furutani más uno de esta pool de 40. ¿Por qué será que lo hicieron así y no dejaron que cada uno elija lo que quiere? Porque en todos los combates se verían a los ya mencionados previamente. Y fuera de eso, miren el tweet de abajo, que dice: atención jugadores, vamos a meter un parche para ajustar algunas mecánicas en diciembre de 2024, luego de los clasificatorios online. Es decir, ni ellos están contentos con el resultado. Luego tenemos el lag, que complica la experiencia hasta en prioridad por 5 y parece que beneficia a tu rival, como en este clip. Un poco lagueado esto, ¿qué pasa? Encima, ahí mira, sale ahí abajo que el error de conexión lo tiene él, no lo tengo yo. Primer partida que va así. Boludo, pero va 20 No, boludo, no, mira. Concha de tu madre. Toma, hijo de No me voy a fumar esa mentira, No me voy a fumar esa mentira. Fue muy evidente eso. Fue muy evidente cómo se trabó todo para que se pueda dar vuelta y se defienda. Muy evidente fue eso, pero no voy a tirar del cable. Voy a jugar hasta el final. Y no solo que voy a jugar hasta el final, sino que uno, por lo menos te voy a matar. Forro, vas a ver. Muerto. Listo, viste, ya está, objetivo cumplido. Me chupa bien la verga que me gane. Fácilmente se podría contar con un sistema que cuando vaya así de mal no te saque puntos porque de plano es injugable. Un ejemplo de cómo solucionábamos la latencia en aquel entonces sucedió de 2020 a 2023, en donde se usó la PC de Juelx, que es de Argentina, y se puso como condición general que no se pueda resetear de espaldas sin golpe esquivable. De esta forma se podía competir en la mayor igualdad de condiciones posible. Si no sabes qué es un golpe esquivable y cómo se hacen los reseteos, acá te dejo un tutorial que te va a ayudar, que podés ver al finalizar. De 2023 a 2024 se usó mi PC y a diferencia de las 4 temporadas originales, había puntos por victorias según el rango y el ping en una tabla. Entonces, un mexicano que jugara a 250 DMS con una win obtenía
tenía los mismos puntos que un argentino con 4. Y hablando de puntaje, el ranking actual es un sinsentido. Para explicarlo, dejaré que lo haga TM Juega. El sistema de combate de juego solo se preocupa de quién ganó, ignorando totalmente cómo lo hizo, cómo fueron sus combos o con qué personaje lo logró. El problema con esto es que el juego le quita una cantidad de puntos al perdedor y se los otorga al que salió vencedor, lo que le permite ascender en el ranking. Encuentro que esto está súper mal, weón. De partida, tú y yo hemos visto que los weones spamean las ultis como desquiciados, ganando peleas de la forma más cobarde en menos de 30 segundos. En lugar de solo tomar en consideración quién ganó, yo haría lo siguiente para mejorar el sistema de puntuación y el ranking. En lugar de solo premiar al vencedor únicamente por el hecho de haber ganado, se debería tomar en consideración y premiar a ambos jugadores también por la espectacularidad y duración de los combos, la cantidad de super contraataques efectuados, cuántas ráfagas de ki fueron desviadas o cuántos barridos hicieron que el enemigo se cayera. Créeme que si implementaran esto, los combates de verdad serían increíbles de atestiguar, porque en ese escenario ambos jugadores se enfocarían en desplegar sus mejores habilidades para sacar a relucir sus mejores combos en lugar de solo enfocarse en ganar rápido, haciendo una ulti rota con un personaje roto. Si el online se rigiera por ese principio, ahí el juego sí tendría potencial real para volverse un eSport. Y créeme, si el común de la gente llega a ver lo espectacular que pueden llegar a ser los combates, ahí es cuando el juego realmente va a despegar. Recuerda que el encanto entra por la vista primero. Menciono lo de los eSports porque ya anda gente diciendo que el juego, así como está ahora, ya debería ser incluido en los eSports. Tal cual, no le quito ni una coma, al contrario, le agrego: primero, las personas que ragequiteen o tiren del cable deberían ser penalizadas o directamente baneadas. Que a esta altura sigan haciendo lo que quieren le quita seriedad a la clasificación. De hecho, en nuestro servidor hay un meme con un usuario llamado Willy que lo hace siempre que va a perder. Lamentablemente yo no me lo he encontrado, pero les dejo sus rage quits que fueron grabados. Imagínense los que no. Segundo, prácticamente se te obliga a jugar clasificatorias, porque en casuales existe un matchmaking diferente, en el que te meten a un lobby y fíjense como yo, siendo S4, me emparejaron con 2 rangos D a los que les provoqué terror. Nah, ya me requitió. Tercero, el single player está muy vacío. El modo historia, aunque a nivel de guión es sublime, las cinemáticas son muy pobres y no le hacen ni sombra a la de los Storm 4, o muy a mi pesar, porque no son perfectas y también son bastante mediocres, las de Kakarot. El Tenkaichi Budokai, los Cell Games o el torneo de Yamcha tienen la misma interfaz y son aburridos. No está el modo misión 100 ni supervivencia y la dificultad ni siquiera es tan alta. Cuarto, no hay crossplay, lo que es imperdonable. En conclusión, Dragon Ball Sparking Zero no está muerto todavía. Sin embargo, sí tiene problemas que contribuyeron al abandono de los jugadores, y si Bandai no se pone las pilas en un plazo medianamente corto, ellos mismos habrán concretado ahora sí la muerte de este juego. ¿Y qué pensarías si te dijera que existe una alternativa? Que nosotros como jugadores podemos unirnos como ya hicimos con los Tenkaichi originales y juntos poner aún más a flote al Sparking Zero. En nuestro servidor de Discord que tenés en la descripción organizaremos 2 temporadas distintas de torneos online de Sparking en PC. Una sin ningún tipo de restricción y otra con reglas para personas como yo que ya estén cansadas de ver siempre lo mismo. Habrá un total de 10 jornadas, 5 para cada una, más un torneo final. Así que si tenés ganas de divertirte al mismo tiempo que competís, ya sabés a dónde tenés que ir. Recordá que al igual que Tiago-JF, Golden Boy Black Santi, Leps, Santicool21 y Marian Max, podés unirte como miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Mi nombre es Megatrox y nos vemos muy pronto.